Vamos ya, y viene Félix Virrueta y Eri Rivas en la imaginaria. Hasta ahorita, muchachos, felicitaciones a todos los coleadores. Pudimos precisar que se ve elegancia, que se ve mucha falta de infracciones, muy pocas infracciones. Eso significa que se están superando. Felicidades a todos. En la cuadra el pavo lienzo libre. Allá vive un animal. ¿Vas a querer que empiece ya? Hasta que se acabe la competencia. Hasta que se acabe la competencia. ¿Qué horas son? Yo creo que se acabe. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Vamos, corre tiempo. Corre tiempo y hasta el coleador partidero. Oh, Y viene. Ya váyanse pues. El honor es al toro que le toca el turno. Ya se pueden ir si quieren. Tiene uno. Por la distancia, 7 puntos. Gabino Valderas en la imaginaria. Del helado, primo. -4. Agarrada del rabo y no pachonea. Corre tiempo. Gabino Valderas en turno. Bien, Beto Rojas en la imaginaria. Tal vez le decían que el final ya se estaba acercando. Cuando se abrieron las puertas, se oyó un grito, no sé quién sería. La yegua se viene ahogando, viene abierta desde la 0, -4. Agarrar el rabo y no pachonear. García, y es que el morón, Un solo apachurrador. porque así yo la tenía. Donde hay unos, siempre hay otros, no importa la trayectoria, el melón y 6 más 1 -4. Mal amarrado y apoyarse. y del morón de Valle. Corre tiempo. Ahí terminó la historia. Gabino Valderas haciendo honores, amarra, jalada. Miren nomás. Se salió de la distancia y se lleva 0. Beto Rojas en turno. Para cerrar este coleadero, este evento que nos tiene en tensión a todos. Vean ustedes, seriedad observando, pero esos gritos de emoción cuando haya buenas caídas también motivan y ayudan. El caballo se quedó con su amo y salva quien lo salvaguardaba. Corre tiempo, señores. También el del pecho, pero a nadie dejó se acercara. Ahora sí, corre tiempo. Con el cuerpo le daba su sombra y también le lamía las heridas. Le acercaba el hocico a la boca para ver si lo volvía a la vida. 0 -2, mal amarrado. Gracias, Ya fueron todos, ¿verdad, Tocayo? Hasta ahí. Momento, hay empates. A ver, señores, hay empate. Véngase. Entre muchos la peor emboscada. A los siguientes que vamos a mencionar hay empate. Para el primer lugar hay empate. Fue a caer al desierto inclemente para colmo de todos sus males. Al final de aquel arrastradero, a los dos
los encontraron muertos, quiso arrastrarse el potro. Hay empate en primer lugar. Momentito, no se muevan, no se muevan, señores. Sigue el evento, muchachos, sigue el evento. Sigue el desempate. La reina. Ok, miren muchachos, va así. Oigan esta, atención. A ver, la música, por favor, bájale poquito. Bájale un poquito la música porque hay empate. Hay empatado para el primer lugar con 26 puntos. En una cola, el que quede con la puntuación más alta se lleva el primer lugar. Él automáticamente pasa al segundo. En el segundo lugar también hay empate. Con la puntuación más alta pasa a tercero. Automáticamente pasa al cuarto el que pierda. Y ahí tenemos ya colocado el número quinto lugar. Como sigue, el primero, Alfredo Ramírez y David Rentería para el desempate. Y ahí se va a seguir el primero y segundo lugar. Así que, muchachos que están aquí, por favor, les vamos a agradecer, es competencia. Todos fuera, muchachos. Pasen el baleo, por favor. Acá hay gente en el ruedo. No hay lienzo, está ocupado. No hay lienzo. No hay lienzo, coleador. Tocayo, como iban en la lista, ¿verdad? ¿Quién es primero, Alfredo o David? Va primero David Rentería. David Rentería, el primero. En una cola se va a decidir para que no haya dudas, señores. Es una sola cola. Si siguen empatados se van a ir a muerte súbita. David Rentería. A la seña cuando esté todo listo. Amigos, para allá, por favor. No hay lienzo, no hay lienzo, hay gente acá en el ruedo. Muchachos, a ustedes lo estamos esperando para empezar. ¿Se oye para allá? ¿A quién es, Tocayo? Señor Caporal. Señor Caporal, retíreme esa gente de... Allá hay gente en el ruedo. No hay lienzo, señores. Estamos esperando. Están platicando aquí dentro. No pueden estar aquí, no deben estar aquí. Como dijo el borracho. Aquí, amigo, la camisa blanca. Todos para afuera. Ah, usted es Caporal, ¿verdad? Usted es Caporal, sí, está correcto. Allá está un caballero. Por favor, lo estamos esperando, amigo. Gracias. El caporal y el caudillo son los únicos que pueden estar aquí dentro. Ahora sí. ¿Todo listo? ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! Y aquí sale el primero y el segundo lugar. David Rentería en turno. 10 más 2 por la distancia, 12 puntos. 10 con 2. 12 puntos. Alfredo Ramírez en turno. ¡Corre tiempo! La calma y la paciencia deben existir. Ya está en el partidero Alfredo Ramírez. Ahí está. Ahí tenemos al primer lugar con 13 puntos. 13 puntos. Automáticamente se pasa al segundo. Ahí está, ya está definido. Pregunto el segundo lugar. Ya está definido primero y segundo lugar. Vamos a definir el tercero. Tercero y cuarto. Tercer lugar y cuarto lugar. Y vienen Regino Valderas y Beto Varela. Regino Valderas es el primero. El desempate.
Corre tiempo. Adelante. El desempate. Cero. No se apuren que la semana pasada se empataron 2 veces en 0. Y viene nuevamente Beto Varela. Beto Varela. Corre tiempo. Corre Adelante. tiempo. Ya está el partidero esperando su novillo. Siete puntos, automáticamente pasa a tercer lugar. Regino Valderas en cuarto lugar. Fili Quiñones en quinto lugar. Ahora sí. Hasta ahí, muchachos. Y nuevamente, felicitaciones a Máquina 501, compadre, ahí le va. Ahora sí, con esto les despedimos ahí para todos los goleadores, compadre, muchísimas gracias. Y vámonos, si dice. Tenemos tarjetas para todo tipo de evento. Muchas gracias y hasta la próxima. Para bodas, quinceañeras, bautismos, cumpleaños, velorios, divorcios, Ahora, échale diablo. ¿Ah? ¿Fireworks? Cállate porque me caigo, ya estoy en la grabación, puro poniendo.